Muy buenos días, tardes y noches, familia. Yo soy Andrews y hoy les contaré cómo fue cambiando y evolucionando el trabajo a lo largo de la historia. Me centraré más en las relaciones de trabajo, aunque debo mencionar ciertos factores muy importantes para aplicar cómo se daba el cambio. Y comentaré ciertas cosas que analizaré sobre las relaciones entre los trabajadores y, por decirlo de alguna manera, las personas quienes recibían los beneficios por el trabajo. Para empezar, como dije en mi anterior y primer video, el trabajo nace del sufrimiento de la esclavitud, la cual se consideró por muchas civilizaciones como la forma natural y más adecuada de una relación de trabajo. Civilizaciones como la de Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, Persia, Maya, China, India, etc. Ahora, para empezar, comenzaremos con el feudalismo. Después del tiempo de la esclavitud llegó el feudalismo, para el cual nos ubicaremos entre los siglos porque no hay acuerdo entre los historiadores sobre el comienzo y su duración. Bueno, continuando, el feudalismo era un sistema socioeconómico dominante en Europa, cuya base material era la economía agraria, o mejor dicho, el trabajo de campo, que era la principal actividad económica, siendo la tierra la principal fuente de riqueza. Por lo tanto, en estos tiempos la mayoría de las personas se dedicaban a trabajar en el campo, utilizando tierras comunales a las cuales las personas tenían acceso sin ser propietarios, teniendo comunidad básica de producción a las familias, las cuales se organizaban en comunidades. Pero en estos tiempos la agricultura tenía muy baja productividad, los recursos eran insuficientes ante el aumento de la población, por lo que no había comida suficiente para el crecimiento de la población. Aquí las ciudades tenían una posición secundaria con un escaso desarrollo urbano, también una escasa importancia de la actividad comercial, y la industria era de carácter artesanal, que estaba relacionada con los gremios, que ya mismo explicaré qué son. Pero antes, algo importante sobre la historia de la sociedad en ese tiempo es que era una sociedad estamental. Las personas se dividían por estamentos como nobleza, clero y pueblo llano, con un régimen señorial, señores, siervos, que era la servidumbre, algo así como Juego de Tronos pero sin dragones. Y aquí existían los que se podría considerar como los sindicatos antiguos, que son los famosos gremios, los cuales son una institución que regulaba el trabajo voluntario, dependiente y por cuenta ajena, que surgió en el siglo, que reúne a todos los artesanos de un mismo oficio, por lo que solo podían ejercer la actividad quienes pertenecieran al gremio de su actividad, con una organización jerárquica de maestro, compañero, artesano, aprendiz, etc. Como por ejemplo, los carniceros solo podían ser quienes estaban dentro del gremio de carniceros, al igual que los herreros solo podían ser herreros si estabas dentro del gremio de los herreros. Y los puestos de trabajo se pasaban de unos a otros, usualmente se podía decir de un padre a un hijo. Entonces, si nacías hijo de un carnicero, solo podías ser tú carnicero, y nadie más. Estaba prohibido que otras personas que no pertenezcan a los gremios realizaran estas actividades. Como análisis sobre el trabajo en el feudalismo, los trabajadores eran de campo, en su mayoría campesinos. Ellos trabajaban las tierras, producían sus propios alimentos y también los comercializaban. Aquí la sociedad era estamental, existiendo una monarquía absoluta, lo que implicaba que los trabajadores de campo debían pagar tributo al señor feudal y a la iglesia, quienes tenían derechos y prerrogativas sobre la tierra, y el campesinado mediante mecanismos de apropiación de la renta, algo así como impuestos que benefician a los de alta cuna como reyes y a la iglesia. El tributo se pagaba de tres formas: mediante trabajo prestando servicios para ellos, en especie entregando una parte de lo producido, o en moneda por el comercio de lo producido. Ahora, la etapa más significativa sobre el cambio del trabajo feudal que daría paso al capitalismo, la transición al capitalismo. Dentro del feudalismo, en el siglo XVI al XVIII, comienzan a surgir cambios muy significativos sobre los modos de producción, lo que implica grandes cambios en la forma de trabajar que estaría dando paso al famoso capitalismo. Aquí solo mencionaré los cambios en el trabajo y no todos los factores políticos y sociales, no profundizaré en eso, así que solo me centraré en las formas de trabajo. Primero, la monarquía absoluta, o sea el rey, realiza una concentración de todo el poder, una centralización burocrática y administrativa, con una economía basada en el mercantilismo. El objetivo del rey es aumentar la riqueza del país, con una mayor producción agrícola y manufacturera, para a su vez incrementar los ingresos fiscales que les cobraba a los campesinos. Así desarrolló un mercado mundial con nuevos instrumentos financieros como bancos centrales, compañías comerciales, la bolsa, etc. La sociedad continúa siendo estamental, pero aparecen nuevos sectores de trabajo, como comerciantes, banqueros, etc. Aquí se le da más importancia al dinero. Los cambios más importantes fueron las revoluciones agrícolas, como la Revolución Agrícola Inglesa, que tiene 3 medidas que revolucionaron las formas de trabajar en el campo.
Número 1. Las medidas extensivas, que se basan en aumentar la producción de la superficie de cultivo. Número 2. Las medidas intensivas, como cultivar en torno a los centros urbanos con un uso intensivo de la mano de obra. Seleccionaban mejores semillas y a los mejores animales. Tenían procesos de rotación de la tierra como el sistema Norfolk, nuevos cultivos, siembra en hileras, un uso arado Rotherman, etc. Número 3. Tercera medida, cambios en la estructura, propiedad y la tierra. Este es uno de los cambios más importantes en mi opinión, porque generó el proletariado para las fábricas que más adelante explicaré. Continuando con la tercera medida, crearon una ley de cercamientos, la cual consistía en dividir, repartir y cercar las tierras comunales, concentrándose en parcelas, solo para aquellos o solo para quienes pudieran pagar por ellas, consolidándose así la gran y mediana propiedad. Como consecuencia, esto produjo que los trabajadores campesinos que no pudieran cercar ni tampoco comprar las tierras, debían abandonarlas, perdiendo sus derechos comunales y las ventas de las tierras que les había correspondido. Entonces las familias de trabajadores campesinos que por siglos trabajaron las tierras se quedaron sin derecho a ellas y sin poder trabajarlas. Después, continuando con la transición del feudalismo al capitalismo, ya con las parcelas de propiedad privada cercadas e implementando los nuevos métodos de cultivo, surge una nueva forma de trabajo a partir del siglo XVI al siglo XVII, la llamada protoindustria, que era el trabajo a domicilio o trabajo en casa. Se logró trasladando el trabajo al campo para evitar el control gremial, específicamente a la casa de los campesinos, donde las familias, después de trabajar todo el día en el campo, aguantando sol y lluvia, regresaban a casa solo para trabajar como artesanos, fabricando bienes de consumo, y la retribución que recibían por la protoindustria, el pago por los bienes producidos en casa, tenían un valor más bajo que el trabajo de campo, porque se le consideraba un pago extra para el trabajador campesino, o como una ayuda para el trabajador. Imagínate, técnicamente nunca parabas de trabajar todo el día en el campo, en la noche en tu casa, cansado de trabajar todo el día, volvías a trabajar como un artesano. Seguimos en el feudalismo con los cambios para la transición. Ahora con las manufacturas, o sea las fábricas preindustriales. Aquí los trabajadores que perdieron sus tierras en los cercamientos se convirtieron en el proletariado, personas que perdieron todo y lo único que poseían era su fuerza de trabajo para venderla, convirtiéndose en asalariados, quienes llegarían a las ciudades para terminar trabajando en fábricas. Estas fábricas surgen debido a las dificultades de la protoindustria, para organizar la producción, controlar la calidad de los productos y también porque los campesinos no tenían herramientas ni los conocimientos necesarios, aparte de los problemas y el encarecimiento del transporte. Por transportarlos desde el campo hasta las grandes ciudades era un gasto muy grande. Así que concentraron todo en un solo lugar, la producción, los trabajadores y el capital fijo, con reglamentos laborales, instrumentos de trabajo, lo típico de una fábrica. Con todo lo sucedido, el comercio se adapta al incremento de la demanda, y ahora las ciudades tienen más protagonismo por las fábricas. Aumenta la población debido a que hay más recursos, la agricultura cada vez es más comercializada y surge la tendencia a la especialización. Por último, nombraré a los demás factores que dan paso al capitalismo a partir del siglo XVIII al siglo XIX, antes de seguir con la revolución industrial, la cual se da con estos factores: el comercio de ultramar, la acumulación del capital, la crisis del antiguo régimen, donde eliminaban a los gremios con las revoluciones burguesas, la revolución inglesa, la revolución francesa y la construcción del Estado liberal. Análisis del trabajo en la transición. Los trabajadores del campo tuvieron una intensiva carga de trabajo, por no decir una explotación debido a la protoindustria. Quienes no pudieron cercar sus tierras se convirtieron en proletariados y terminaron trabajando en fábricas. También se eliminaron los gremios, surgieron arbitrariedades de la monarquía absoluta, terminó el régimen señorial y comunal, dando paso a los burgueses, que son los propietarios de los medios de producción. Todo esto favoreció la propiedad privada, la economía del mercado y el desarrollo del capitalismo con un Estado liberal. Ya en el capitalismo, los trabajadores de campo se convirtieron en el proletariado. Se mudan a las grandes ciudades a trabajar en fábricas, causando una gran acumulación de personas en ciudades que no estaban preparadas para recibir y acoger a este gran número de personas, lo cual convertiría a estos lugares en un centro de sufrimiento y miseria humana, debido a las pésimas condiciones de vida, porque las familias que vivían ahí no disponían de los servicios básicos como agua, alcantarillado, etc. Y así dándose la revolución industrial. Esta tendría efectos en el trabajo, por un lado técnicos como una separación rígida del capital y trabajo, una nueva organización de la producción, la concentración de los trabajadores en fábricas, la división del trabajo y el aumento de la productividad. Por otro lado, los efectos sociales en el trabajo son la jerarquización en la empresa, el empeoramiento de las condiciones de trabajo, como las largas jornadas de trabajo, con una duración de 15 a 18 horas diarias para niños y adultos, tanto hombres como mujeres incluso
incluso embarazadas, mayor insalubridad en las fábricas, mayor disciplina y la deshumanización del trabajo. El trabajador se siente ajeno a lo que realiza, lo que se conoce como alienación del trabajo. Ahora, análisis del trabajo en la Revolución Industrial. En el trabajo infantil se usaba a los niños en las fábricas porque pueden llegar a lugares donde los adultos no podían. Y la incorporación de la mujer al trabajo se da para aumentar la mano de obra, aunque a las mujeres no se les pagaba lo mismo que a un hombre, por la teoría neoclásica, donde pensaban que la mujer tenía menos productividad y menos formación que el hombre. Por cierto, las mujeres embarazadas también trabajaban largas jornadas, de 15 a 18 horas, y con referencia a esos tiempos con valores patriarcales, el hombre como padre de la casa y jefe del hogar actuaba como subcontratista, aseguraba la mano de obra de su mujer y la de sus hijos ante el empresario, quien aseguraba la mano de obra a cambio de conservar dignidad, independencia, seguridad en el empleo, transición del puesto a sus familiares, etc. Después de todo esto, a medida que avanza la revolución industrial se van dando la modernización y la innovación tecnológica, lo que ocasionaría posteriormente la sustitución de la mano de obra experta por máquinas. Esto a su vez daría lugar a acontecimientos como la destrucción de las máquinas, el levantamiento de los obreros por la lucha de mejores condiciones laborales y muchos de los derechos que gozamos ahora en la actualidad. También surgirían las primeras ideas sociales como vías ideológicas de solución a la conflictiva situación sobre la cuestión social de los trabajadores, iniciada por la revolución industrial. Pero estos últimos temas los dejaré para otro video, ya que hasta aquí se cubre lo básico de la evolución del trabajo, porque los otros temas tratan más de la lucha de clases y de las ideologías que surgieron para dar solución a todas las malas condiciones de vida de los trabajadores. Espero les haya gustado este video, dale like si apoyas este contenido, comenta algo de lo que expuse aquí, suscríbete si quieres apoyar este canal que está iniciando y nos vemos en un próximo video.